Es una bendición, mis hermanos, en esta preciosa tarde poderles saludar. Soy el pastor César Barrios de Iglesia Asamblea de Dios Centro Evangelístico en la zona 2 de Mazatenango. Quiero compartirles con ustedes este día de hoy, jueves, un tema especial que quiero ponerlo a consideración en algunos jueves para compartir con todos ustedes y poder ayudar en alguna medida a algunos hermanos quienes son amantes al estudio de la palabra del Señor o son de aquellos que se interesan y se preocupan por el estudio de la palabra del Señor. Normalmente nosotros en nuestras iglesias el día jueves tenemos nuestro estudio bíblico o nuestra enseñanza doctrinal que llamamos nosotros, especialmente Asamblea de Dios. Los días jueves es día de doctrina, de enseñanza de la palabra del Señor. Yo quiero compartir estos jueves hasta donde Dios me lo permita hacer y que no podamos reunirnos en los templos. Voy a estar compartiendo algunos temas de interés que a algunos probablemente les pueda llamar la atención, pero especialmente va dirigido al liderazgo de las iglesias y todos aquellos también que se interesan en el estudio bíblico. Y quiero compartirles acerca de la predicación, que es uno de los temas que he tratado de compartir en la iglesia también últimamente, antes de que se terminara esta parte del ciclo de cultos que teníamos, antes de la paralización a raíz de esta pandemia. Veníamos estudiando en algunos temas doctrinales acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios, pero también iba a compartir el tema de la predicación, la importancia de la predicación, especialmente al liderazgo de la iglesia. Y para ese tema quiero hacer esta primera sesión como la parte introductoria del tema general. Y vamos a tratar acerca del tema de la predicación, pero para ser un poco más preciso, puntual, directo, vamos a tratar el tema de la predicación expositiva o de lo que nosotros llamamos sermón expositivo. Muchos quizás que tienen conocimiento de teología y de estudio de la Biblia saben hacer esta diferencia entre lo que es un sermón expositivo y hay otras clases de sermones, por supuesto. No voy a ocupar el tiempo en explicar qué otros tipos de sermones hay. Hay variedad de sermones. Hay sermones que pueden, para el gusto de algunos, dicen, bueno, a mí me interesa más me interesa más lo otro, pero a mi juicio personal, en mi corta experiencia ministerial de unos ya 25 años en el ministerio y tal vez unos 30 años en la predicación de la palabra, uno de los sermones que me han apasionado y que me han llamado la atención es el sermón expositivo. El sermón expositivo tiene ciertas ventajas que nos pueden ayudar a nosotros, los predicadores. Pero antes de pasar a explicar las ventajas que da el sermón expositivo, quizás algunos que no tienen el conocimiento y la experiencia se preguntarán, ¿y qué es un sermón? Bueno, todos sabemos que cuando el predicador ocupa el púlpito o ocupa la cátedra, como decimos nosotros, y hace una exposición, no todos los predicadores y no todos los sermones que uno escucha desde una cátedra o desde un púlpito son sermones bíblicos. Probablemente algunos utilicen la Biblia nada más, pero no son sermones bíblicos, porque muchos de ellos, de los que uno escucha en radio, en televisión y en cualquier cátedra que haya para exposición, ya sea en el ámbito
eclesial y se utiliza una porción de la Biblia para dar una supuesta explicación o exposición de la palabra del Señor, pero cuando uno hace un análisis cuidadoso, leen el texto y se van fuera del texto. Y entonces la exposición no va a raíz de una exposición bíblica, se utiliza el texto como un pretexto, como decía un biblista o un especialista en predicación, ¿no? Cecilio Arrastía decía que un texto sin contexto es solo un pretexto, y eso es muy interesante. Bueno, hoy no todo, como vuelvo a repetir, no todos los púlpitos y no en todas las iglesias se escuchan sermones bíblicos. Tristemente, muchos de ellos carecen del fundamento bíblico. No hay una consistencia, no hay un fundamento que acredite que ese sea un sermón bíblico, porque un sermón bíblico es aquel que expone el texto, que explica el texto, que hace todo un trabajo de ciencia, que hace todo un trabajo de conocimiento y que utiliza las herramientas y las ciencias bíblicas para hacer una buena exposición de la palabra del Señor. Bueno, ¿qué es un sermón? La pregunta es, ¿qué es un sermón? Sabemos que el mensaje es de Dios porque está en su palabra, pero el sermón, decía un especialista y dice estas palabras, el sermón es el vestido con que está envuelto el mensaje. El mensaje es de Dios y no se puede cambiar. No se puede cambiar, aunque tristemente muchos acomodan el mensaje de Dios. Pero el mensaje no se puede cambiar. El sermón es el vestido. El mensaje es de Dios. Ahora, el sermón expositivo es aquel que reúne ciertas cualidades y ciertas características. Aunque hay que ser claro también que la tarea de la predicación es una de las tareas más sublimes de todo ministro de la palabra. Aquel que es ministro de la palabra tiene la gran responsabilidad y la tarea más sublime que le ha encomendado Dios en ese ministerio pastoral es el de la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación es algo sublime, es algo responsable, es algo serio, que no podemos ocupar un púlpito simplemente solo para abrir nuestra Biblia y decir lo que querramos de lo que no dice el texto. Entonces, la tarea de la predicación es de lo más sublime que hay. Por eso es importante saber que un sermón expositivo es aquel que reúne ciertas cualidades y que lo vamos a ir viendo en estas sesiones. Hoy quiero hacer la introducción de lo que significa o de lo que es un sermón expositivo. Y la tarea de la predicación para todo pastor, para todo ministro que nos dedicamos a este oficio, es una ciencia también y es un arte. Cuando uno escucha en una iglesia, en un templo, y uno oye una excelente exposición de la palabra del Señor, un excelente sermón, uno sale con deseo de seguir escuchando más, porque es la palabra del Señor la que está hablando. Recuerden o recordemos que la palabra de Dios es para todos los tiempos. Entonces es muy importante saber que cuando oímos la palabra del Señor, esa palabra de Dios que fue escrita y fue revelada y fue inspirada hace ya muchos siglos, hoy toma vigencia cuando lo oímos, cuando la escuchamos, cuando oímos esa palabra. Una de las cosas que tiene el sermón expositivo es ser fiel al texto y ser relevante en su contexto.
en el ministerio en que nos desarrollamos. Otra de las cosas importantes que tiene el sermón expositivo es que tiende a vencer o apuntar al texto bíblico y no utilizar el texto para apuntar y explicar algo que no dice el texto. También otra de las cualidades que tienen o de las ventajas que tiene un sermón expositivo es que implementa una estrategia y un equipamiento y motivación a los oyentes. También el sermón expositivo nos ayuda a delinear lo que dice el texto, a explicar lo que dice el texto y no a inventar lo que no dice el texto. Por eso que un buen sermón expositivo lleva una exégesis seria, no eisegesis, como muchas veces se hacen, que se le dice o se le introduce al texto lo que no dice el texto, sino que un buen sermón expositivo es aquel que saca del texto aquello que está hace siglos, aquello que se dijo y se oyó hace muchos siglos atrás, pero que hoy se está escuchando nuevamente y toma vigencia como que si fuera hoy. Por eso quiero compartir con ustedes hoy una definición de lo que es un sermón expositivo. La predicación expositiva tiene que ver con la Biblia y con su gente. Hay muchas definiciones de sermón expositivo, pero hay una que me gusta mucho. Y esta definición me gusta muchísimo, porque dice: la predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico que se deriva de la aplicación de métodos de interpretaciones adecuadas y que se declara a través de medios de comunicación efectivos para informar a las mentes, instruir los corazones e influir en la conducta y la piedad. Eso es lo que es realmente un sermón expositivo. Es la contemporización. Eso es lo que es un sermón expositivo. ¿Qué significa contemporización? Significa que se toma del texto escrito, del texto bíblico, que se escribió hace muchos siglos y que se hace contemporáneo, como que si hoy estuviesen sucediendo los hechos, como que si hoy estuviésemos oyendo al maestro, como que si hoy estuviésemos oyendo a los profetas, como que si hoy estuviésemos oyendo a los evangelistas, a los escritores bíblicos, a los escritores sagrados. Traer desde hace siglos, muchos siglos atrás, y ponerlo en el contexto en que estamos viviendo. Bueno, eso, lógico, se requiere de una ciencia y se requiere de un arte, se requiere también de una dedicación. ¿Por qué? Porque hay que saberlo hacer, ¿no? Por eso se requiere que todo predicador de la palabra, especialmente los pastores y los ministros que nos dedicamos a la predicación de la palabra, tengamos los conocimientos básicos de lo que significa la predicación. Porque cuando no tenemos los conocimientos básicos, podemos inventar. Y es más triste a veces que uno escucha sermones que sobre texto que son sermones, o entre comillas sermones, pero no son sermones, sino que son entretenimiento al oído. Y eso sí es triste, porque la palabra del Señor no es para entretener. La palabra de Dios no es, ni siquiera es para armonizar el oído o para ser agradable al oído. No, la palabra del Señor no es para eso. La palabra redarguye, como dice Pablo a Timoteo. Por eso el apóstol Pablo, y con esto voy a ir finalizando esta introducción, en la otra sesión haré entonces la parte de los pasos que lleva un sermón expositivo. Vamos a compartir 7 pasos
que lleva un sermón expositivo. Pero solo quiero compartir esta porción de la palabra del Señor que el apóstol Pablo se la da al joven Timoteo, que se estaba iniciando o se iba a iniciar en el ministerio de la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, a quien iba a iniciar un ministerio pastoral, y a quien el apóstol Pablo le aconseja que una de sus tareas más fundamentales y más principales que tiene es la tarea de la predicación. Cuando uno revisa cuál es la función pastoral de un ministro, muchos tendrán sus propias definiciones o ideas de las funciones pastorales, pero algunos creen que la visitación es lo más importante, algunos creen que la oración por los enfermos, algunos dicen no, es la consejería, otros dicen no, es la coinonía, el llevarse bien con las familias. Sí, está bien, todos esos detallitos y bueno, son interesantes en la tarea ministerial de un pastor, pero la responsabilidad más grande que tiene un pastor, un ministro, es la tarea de la predicación, porque es algo serio, es algo delicado. No podemos pararnos en un púlpito o desde una cátedra a hacer una exposición que no sea consistente, que no tenga contenido bíblico, ¿verdad? Porque muchos utilizan la Biblia y la alegorizan y hasta se vuelve hasta cómico, pero no tiene consistencia, carece de contenido bíblico. Y por eso es que es necesario que tengamos mucho conocimiento sobre lo que significa exponer la palabra del Señor, que es una de las tareas bien difíciles para todo ministro. Soy el pastor César Barrios. Les invito que en mi canal de YouTube ustedes nos sigan. Vamos a estar compartiendo estas sesiones acerca de la predicación de la palabra. Un saludo para todos y bendiciones.